Ok. Bueno, la clase anterior habíamos entrado en materia, ya en los conceptos relativos al diseño empírico de pavimentos viales, que es lo que estamos revisando para Chile. El caso chileno utiliza el modelo empírico, que es el modelo ASTO. Tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el Ministerio de Obras Públicas, a través de sus respectivos servicios de pavimentación, tienen utilizando el modelo ASTO para el pavimento, para el diseño de pavimentos. Este diseño de pavimentos que está basado en descomponer los distintos tipos de vehículos de carga que utilice una vía, los vamos a descomponer en ejes simples, ejes dobles, ejes triples, para poder representarlos a través de una estratigrafía de peso por eje, ¿ya? Que eso me representaba poder entregar al modelo ASTO, este modelo empírico, entregar los datos para que a través de una correlación estadística podamos obtener un paquete de pavimentos o un espesor de pavimentos que pueda resistir la carga que yo estoy proyectando. Este modelo ASTO, que aparece inicialmente, las primeras iteraciones a través de estos normogramas, en los cuales se habían datos de entrada de confiabilidad, tránsito y otros más. Hoy por hoy lo que estamos utilizando en Chile es una igualdad. Tiene la forma de una ecuación. En la clase anterior estuve explicando cuáles eran los componentes de esta ecuación ASTO. Primero, la carga solicitante. Los ejes equivalentes solicitantes a lo largo de la vida de diseño, ¿no? La vida de diseño ASTO está considerada entre 5 a 30 años, dependiendo del tipo de vía, la cantidad de tránsito que tenga. Nosotros determinamos en base a ello ejes equivalentes. Carga acumulada. Recordarles que el modelo de diseño de pavimentos que estaba analizando justamente se refiere a vehículos, y los vehículos son cargas cíclicas sobre la superficie del pavimento. Por eso habla de los ejes equivalentes acumulados al final de la vida de diseño. Además aparece la variable de confiabilidad que permite amplificar los valores, dado que un modelo estadístico, donde vamos a aprender que el tránsito se mide en promedio, el suelo se va a caracterizar con un CDR promedio, pensando en que la variabilidad que hay entre estoy parado aquí, camino 200 metros más hacia el norte y el suelo cambió totalmente. Entonces, pensar que en 50 kilómetros de camino, por ejemplo, la variabilidad en las calicatas que se van a realizar es altísima. Por lo tanto, lo que busca este modelo a través de esta variable de confiabilidad, que es como el factor de seguridad de los modelos determinísticos, con esta variable estadística de confiabilidad le agregamos mayor confianza a lo que hemos calculado desde el punto de vista de tránsito y así también de la mecánica de suelos, el módulo resiliente, que es el módulo elástico con el cual vamos a representar el suelo para pavimentos flexibles, también presenta una gran variabilidad a lo largo de una vía. ¿Por qué has dado el ejemplo de hago una calicata aquí y a los siguientes 200 metros hago la otra? En los proyectos viales, lo que se solicita en general para los diseños es realizar una calicata cada 250 metros o 4 calicatas por kilómetro en promedio. Va a depender de las necesidades que usted vea en terreno, pero esa es la cantidad que se estima para poder proyectar una vía. Recuerden que una calicata es un agujero de 1 metro cuadrado de superficie y en el caso de los pavimentos se piden calicatas de 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Tampoco, digamos, lo que hace es buscar una aproximación estadística de lo que nosotros tenemos. Así que módulo resiliente y tránsito, que está representado por los ejes equivalentes, tienen una gran variabilidad como dato determinado de cada una de las marcas de clase que va a indicar nuestro cálculo. Por lo tanto, agregamos esta variable de confianza y la serviciabilidad que entrega el pavimento. En los pavimentos rígidos también, ejes equivalentes en el lado izquierdo de la ecuación y al otro lado de la ecuación todo el paquete estructural, incluidos los factores de confiabilidad para poder soportar la carga de diseño a lo largo de la vida que nosotros hayamos proyectado. Se indicó que el modelo ASTO en Chile, dado que es un modelo ideado en Estados Unidos en la década de 1960,
hasta, bueno, en esa década se generó el experimento. Hay que hacer extrapolaciones, tipos de vehículos, tipo de clima, tipo de tránsito, tipo de usos y costumbres, etcétera. Por lo tanto, del punto de vista de la ingeniería dura, a través de un decreto de pesos máximos en Chile, está calibrado el modelo ASHTO. Vamos a generar entonces el cálculo de un factor de equivalencia para determinar el daño, no determinar, predecir el daño que se infringe al pavimento durante 20, 25 años de vida de proyecto que hayamos indicado nosotros. Entonces, en base a los ejes equivalentes, indicamos cierta pérdida de serviciabilidad y les reitero, la pérdida de serviciabilidad siempre está indicada por este término de la ecuación, PI menos PF. PI menos PF indica la predicción de pérdida de serviciabilidad. Y luego esa predicción la relacionamos con lo que realmente existe en la vía que estemos estudiando. Eso fue conceptualmente lo que cerramos la última sesión. Ahora, entrando en el detalle, y ahora al área chica, como se dice en la jerga futbolística, lo primero dentro de la ecuación ASHTO para pavimentos rígidos y flexibles es los ejes equivalentes. Y para poder determinar los ejes equivalentes, primero se hace un cálculo de tránsito. Por lo tanto, la primera materia a abordar, que es el cálculo de la carga solicitante, es determinar el tránsito que solicita a la vía. Este tránsito que lo vamos a estratificar por los distintos tipos de vehículos que circulen en nuestro camino en estudio o carretera, vamos a determinar un tránsito medio diario anual luego de estratificar y caracterizar el tránsito, que es el tránsito de diseño hoy, 2021. Y además vamos a generar un modelo de crecimiento para poder determinar luego los factores de corrección para el cálculo de ejes equivalentes. El TMDA. Entonces, como introducía verbalmente recién sin haber mostrado las ecuaciones, este TMDA va a ser la variable medular para poder calcular la carga solicitante del paquete estructural de pavimentos. Aquí están ambas ecuaciones. Recordar que en ambas está la variable del paquete estructural de pavimentos, está también la variable mecánica de suelos y la variable de serviciabilidad incluida en ambas. Entonces, siempre vamos a diseñar con esos tres conceptos. Se muestra nuevamente esta imagen del problema a resolver, determinar la carga solicitante a través de la desagregación de todos los tipos de vehículos autorizados para circular en Chile de manera libre, ¿ya? Autorizados por ley. Nosotros los vamos a desagregar en los ejes solicitantes para poder generar el modelo, calcular los ejes equivalentes, los ejes unitarios que van a solicitar a la vía durante la vida de diseño que yo haya proyectado. Recordad que el paquete estructural de pavimentos lo que hace es distribuir y mitigar la carga puntual que representa el neumático hacia el suelo de la subrasante. Hay un bulbo de presiones. Este bulbo de presiones, en la medida que nos alejamos de la superficie o del punto de aplicación de la carga, empieza a disminuir. Y en general se caracteriza que el bulbo de presiones bajo los 2 metros de profundidad ya no tiene gran significancia de interacción con el suelo subrasante, que es lo que está aquí indicado. A los 2 metros de profundidad casi hay un 10% de la carga que está aplicada acá en la superficie. Eso es lo que representa este bulbo de presiones. Como en la medida que me profundizo, por ejemplo, a los 70 centímetros, tengo un 90% de la carga aplicada, al metro 10 tengo un 40% de la carga aplicada, y así sucesivamente como se aprecia en el gráfico. Entonces nosotros vamos a generar ese paquete estructural de pavimentos que permita absorber de manera adecuada el bulbo de presiones. El tránsito usuario del proyecto vial es nuestra variable medular, la variable con la cual caracterizamos geometría y caracterizamos paquete estructural de pavimentos. En la geometría vial ya hemos visto en la parte de esta cátedra de diseño geométrico que en base a ello podríamos definir la cantidad de calzadas. En base al TMDA que les mencioné, podríamos decir que sobre 7.000 vehículos al día, podríamos señalar que la vía en análisis sería una doble calzada.
Ya, por lo tanto, ya parte en que la infraestructura queda definida por el tránsito. Y ahora también la infraestructura resistente al tránsito de vehículos queda definida por este tránsito solicitante. Lo que estaba señalando, cada una de las categorías funcionales de las vías que vamos a analizar interurbanas van a quedar también definidas por este tránsito. ¿Ya? ¿Cuántos vehículos va a circular? ¿Qué distancias va a recorrer este vehículo, los usuarios de la vía y a qué velocidades? En base a ello podemos hacer la definición de la infraestructura y además el paquete estructural, la vida de diseño. La vida de diseño es la variable que me va a entregar, o la variable principal que me va a entregar el espesor de pavimentos. Y aquí se define en la tabla 3604-103A la vida de diseño para pavimentos flexibles y la 204A para pavimentos rígidos. Si ustedes se fijan en ambos casos, pavimentos flexibles y ahora los rígidos, están calificados o clasificados entre tránsito alto y tránsito medio y bajo. En zona urbana o rural también hace una pequeña diferencia, pero si ustedes se fijan entre el tránsito medio y bajo y el tránsito alto, el intervalo de vida de diseño se traslapa. Cuando ocurre eso, similarmente a lo que vimos en geometría, cuando ocurre este traslape en los intervalos válidos, es porque a usted como diseñadora, a usted como diseñador, le está entregando la norma libertad absoluta para poder entregar a su juicio la vida de proyecto. Gran responsabilidad. Usted va a decir si es que tiene 15, 20, 25 años. ¿Ya? Bueno, en el caso de donde se intersectan ambos intervalos, está hasta los 20 años. O sea, hay un periodo bastante largo que puede ser un tránsito bajo o un tránsito alto. ¿Ya? Entonces siempre queda abierto a lo que ustedes indiquen. Y cabe destacar la diferencia en los proyectos de infraestructura entre la vida de diseño y el horizonte de diseño. El horizonte de diseño incluye el ciclo de vida del proyecto vial completo. Ustedes recuerdan en geometría, vimos el ciclo de vida del proyecto. Aquí está. Que había una fase de estudio, y eran los diseños, o sea, las ideas preliminares, y luego terminan un diseño, para luego construir, y finalmente mantener el proyecto. La fase de estudio y la fase de ejecución de obra, en teoría, no tienen tránsito encima del pavimento, porque se está construyendo. El día en el que usted corta cinta, va a la autoridad política, o el dueño de la mina, o el dueño de la forestal, quien sea, va a decir, ya, oye, qué bueno que terminaron el camino, úsenlo. Ya siempre hay alguien que marca esos hitos. Le encanta a la gente aparecer en las fotos, cortando cintas. En el área pública y privada es igual, ¿ya? Entonces, en ese instante es cuando sus parámetros de diseño empiezan a correr, en el día que inauguró la obra. ¿Ya? Ese es el concepto de horizontes y vidas de diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo corto cinta, en el caso del proyecto vial que estoy mostrando acá, ya cuando yo corto la cinta es cuando empieza a deteriorarse. La serviciabilidad inicial comienza a correr cuando usted corta cinta y echa a correr el primer camión por la ruta N59Q, por poner un nombre y un número, un rol. Ese día empieza el deterioro y a partir de ese día comienza también a correr la vida de diseño ASTO, aquí, fase de mantenimiento y explotación. Cuando usted inaugura la obra es cuando empieza a deteriorarse, en teoría. Cuando se está construyendo, obviamente, hay un envejecimiento de materiales porque las obras duran 2 a 3 años en ejecutarse. Son obras de alto impacto, por lo tanto, también tienen una duración bastante extensa. Y así también los diseños de ingeniería. Creo que se los dije en las primeras clases. Un diseño de ingeniería dura fácilmente 2 años y medio, 3 años y una obra también. Por lo tanto, estamos en la fase de estudio en este instante. En este 7 de septiembre del 2021, o este año 2021, estamos en la fase de diseño, en la fase de estudio definitivo. Por lo tanto, hay un tránsito que estoy midiendo ahora. Y mi estudio de ingeniería
en lo que estoy mostrando aquí, en el PPT, dice que el diseño va a durar 4 años y la obra va a durar 3 años. Es decir, a partir del 2021, el 2025 recién voy a estar terminando el diseño. Para poder construir tengo que tener el diseño terminado. Por lo tanto, es el concepto de las relaciones entre actividades término-comienzo. Cuando termina la fase de estudio, recién puede empezar la fase de ejecución. Ese es el concepto. Y luego, una vez que yo termino de construir a los 3 años después, según lo que está mostrando el ejemplo, tengo 7 años de diferencia. Es decir, desde el 2021, el 2025 recién terminé el diseño, el 2026 comencé la construcción, 2027, 2028, 2029 está terminando recién la construcción. Y a partir del 2029 en adelante empieza a correr lo que yo señalo como el calendario ASTO. Ese calendario ASTO que es la vida de diseño del proyecto. ¿Qué me implica aquello? Que tengo un horizonte de diseño de 22 años en realidad. Entonces la obra realmente no es para 15 años, sino que el tránsito que yo voy a determinar tengo que proyectarlo hasta 22 años en el futuro. Lo que estaba indicando recién, diseño, obra, ASTO. Es la fase de conservación, mantenimiento. Y todo lo que dice, disculpe la falta de ortografía, pero no voy a gastar mucho tiempo en arreglar eso. Entonces, pensando en una carta Gantt básica, decimos que el diseño dura 4 años, dice lo que está mostrado en el apunte. Una vez que yo termino el diseño, recién puedo comenzar la obra que dura 3 años. 5, 6 años, 7 es este. Y de ahí los 15 años que aparecen indicados. Es decir, si ustedes ven, yo estoy midiendo tránsito hoy, estoy haciendo el diseño aquí, pero mi pavimento va a empezar a funcionar acá. Por lo tanto, cuando yo proyecte el tránsito al futuro, porque como vamos a tener que definir el deterioro con el tránsito acumulado en el tiempo, y como no puedo ir al futuro, lo voy a hacer con una fórmula matemática, yo debo considerar estos 7 años de tiempo muerto, entre comillas. Tiempo muerto para la vida de pavimento ASTO, los 15 años que digo que va a durar. Pero no es tiempo muerto porque estuve 4 años diseñando y 3 años construyendo. Pero el tránsito que está aquí, primero lo debo trasladar a este instante del tiempo y luego para calcular la carga solicitante, lo traslado desde aquí hasta el año final de mi proyecto. Eso es lo que vamos a realizar. Llevar los valores de hoy a los futuros que corresponda para poder marcar hitos temporales y definir adecuadamente la vida de diseño de nuestro proyecto. ¿Se comprende el concepto que expliqué? Ok, gracias ahí por la interacción para no sentirme tan solo. Este tránsito, ¿ya? El tránsito tiene ciertas características, ¿ya? Y si ustedes se fijan aparece indicado como ingeniería básica. La ingeniería básica para los proyectos se refiere a la ingeniería de base para poder generar los diseños. Mecánica de suelos, topografías, hidrologías, hidráulicas, etc. ¿Ya? Esas ingenierías básicas son para poder después generar los diseños de detalle, de geometría, seguridad vial, pavimentos, estabilidad de taludes, etcétera, etcétera, etcétera. El tránsito es una de esas ingenierías básicas. Y para poder caracterizar el tránsito, poder entender su funcionamiento, vamos a realizar una modelación. Nuevamente, nuestra gente matemática, nosotros los ingenieros e ingenieras, nos encantan las modelaciones, modelaciones de estructura, modelaciones de agua, modelaciones de maremoto, modelaciones de tránsito. Y como es una modelación, modelo matemático,
vamos a tener que generar ciertos supuestos matemáticos y estadísticos. Y para ello aparece el concepto de el modelo de generación y atracción de viajes. Es un modelo que busca, tal como indica, lo voy a leer, consiste en modelar la cantidad de viajes que sale de una zona dada. ¿Ya? Esa es la generación de viajes, y la atracción se refiere a modelar la cantidad de viajes que llega a una zona dada. ¿Qué quiere decir aquello? Por ejemplo, esta red vial, región de Ñuble y región del Biobío, ambas capitales regionales. Chillán, capital de región de Ñuble; Concepción, capital de la región del Biobío. Entre ambas ciudades por sí mismas son un foco atractor de viajes. Voy a hablarlo conceptual. ¿Qué creen ustedes? ¿Chillán es un foco atractor de viajes? Pregunta abierta. Sí, por los longaniza y todo por eso. Exacto. Ese es el concepto de la atracción de viajes. Las longanizas, como dice usted, de hecho hacen una fiesta, un festival de la longaniza en Chillán todos los inviernos, que es muy bueno. Si alguna vez pueden ir, vale la pena asistir a ese evento. Ya, entonces está eso. Está también la ganadería. Tienen agricultura. Tienen un centro de esquí. Entonces, Chillán representa un centro tractor de viajes, y también es un centro generador de viajes, porque tal como mencioné, el centro de esquí que está hacia la cordillera, la gente de Chillán quiere ir a turistear hacia la cordillera cuando neva. Lo mismo que hacemos aquí cuando vamos al Cajón del Maipo, tomamos una micro y llegamos al Cajón del Maipo después de 3 horas de taco, pero llegamos igual. ¿Ya? Aquí ocurre algo similar. Se generan viajes desde Chillán hacia este centro turístico, o podrían ser viajes desde Chillán hacia San Carlos, podría ser viajes de Chillán a Concepción. Entonces se generan viajes por distintos motivos: comerciales, personales, industriales, turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ese es el concepto de la generación y atracción de viajes. Y para poder entregar esa modelación, ese concepto de la generación y atracción, tenemos que primero entender la distribución de estos viajes, que es modelar la forma en que los viajes originados en una zona dada se distribuyen entre los diferentes destinos posibles. Y también, y la forma en que los viajes son atraídos por una zona dada se distribuyen entre los diversos orígenes. Si ustedes se fijan, es el mismo modelo generación-atracción, pero ahora vamos a modelar los viajes que se generan. Vamos a entregar un número estadístico, vamos a asignar cierto flujo para poder realizar esta modelación. Y eso implica entender los modos. La partición modal son los modos en que los usuarios se desplazan por las vías: en micro, en bicicleta, en taxi, en vehículo particular, en camión, en bus, taxibús. La heterogeneidad de vehículos que tenemos se refiere al modo de transporte. Puede ser a pie, como indicaba al principio, en bicicleta, en carreta. Todo modo de transporte. Esa es una partición modal. Por lo tanto, es modelar el reparto o partición desde los viajes. ¿Ya? ¿Ya? Y en los diversos modos de transportes disponibles para viajar. Entonces usted va a hacer, además de distribuir los viajes que salen desde Chillán hacia Concepción, hacia San Carlos, hacia el centro turístico, también vamos a tener que detallar aún más esta modelación a través de en qué modo de transporte lo van a hacer. Y luego que tenemos definido cómo se distribuyen los viajes, cuáles son los turísticos, cuáles son los de negocios, cuáles son los de industria, de ganadería, lo que sea, una vez que tenemos definido eso y en qué modo de transporte, nosotros vamos a modelar cómo se asignan estos viajes en cada una de las rutas. Para ello hay ciertos estudios de base, que vamos a ver, hay un plan nacional de censo que tiene calibrado toda la red vial nacional a nivel interurbano. Por lo tanto, vamos a poder asignar porcentajes del flujo que sale de Chillán, y es por eso un proceso de modelación: el porcentaje de viajes que sale de Chillán, que se dan por ruta 5, el porcentaje de viajes que se dan por la ruta N59, el porcentaje de viajes que se dan por la ruta N70, etc. ¿Ya? Eso es asignar viajes. Y con ello voy a localizar
los sistemas de actividades y usos, para poder generar una modelación completa de generación y atracción de viajes. Y eso que me permite, además de saber para dónde va y de dónde viene la gente, me permite planificar estratégicamente el crecimiento de la red vial. Porque, por ejemplo, si tengo que la ruta N59Q, que es la que va aquí hacia el sur, tiene 500 vehículos de carga al día. Sin embargo, la N70 tiene 320 vehículos de carga al día. ¿En cuál de las dos rutas pavimentarían ustedes primero? ¿En la que tiene 500 o en la que tiene 320? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que tuve que ver algo. Ya, no se preocupe. Tenemos una ruta N59Q, que es la que va hacia el sur, que tiene 500 vehículos al día de carga. Y la ruta N70, que va aquí hacia la cordillera, que tiene 320 vehículos de carga al día, en ambos casos. ¿Cuál ruta pavimentaría usted primero? La que tiene menos, profe, ¿Por qué cree usted que pavimentaría primero la que tiene menos? para tenerlo como un plan de contingencia. Ya sería una opción. Pero ahí tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, ya que ellos aprueban los planes y programas de crecimiento estratégico y analizan las rentabilidades. Y aquí le coloco otra variable a la pregunta. Aparece el concepto de la rentabilidad, el costo-beneficio. El costo-beneficio que implica cuántos vehículos circulan por la ruta y cuánto cuesta invertir, y con ello calculo un BAN y un TIR. ¿Han tenido evaluación de proyectos, estimadas, estimados? Sí, profe. Ya. Entonces calculamos un BAN y un TIR y nuestro umbral es 6%. ¿Ya? Entonces, mientras más alto tengo flujo, mayor rentabilidad, porque lo que mide el modelo de evaluación social en Chile es que mientras más vehículos de carga tiene la ruta, tiene mayor rentabilidad. Por lo tanto, si tiene mayor rentabilidad, lo que autoriza el Ministerio de Desarrollo Social, pavimente primero la ruta que tiene mayor rentabilidad. Independiente de lo que señalaba la señorita Camila, tener planes de contingencia o algún otro tipo de crecimiento estratégico. Pero aparece esta otra variable dura que viene de quien autoriza la inversión pública y dice, no, pero este camino, la ruta N70 tiene menos vehículos de carga. Porque, por ejemplo, podría ser que esta N70 tenía más vehículos livianos y hay un proyecto inmobiliario gigante y genera un turismo, pero los vehículos de carga se van por la N59Q. Entonces, ahí justamente a veces las decisiones económicas no van totalmente en consonancia con las decisiones de crecimiento estratégico particulares de cada lado. Ya eso es lo que tienen los modelos cuando se aplican transversalmente. Pero eso es lo que me permite entender estos modelos de red vial, dónde genero pavimentaciones primero, dónde tengo que enderezar la ruta, generar mejoramientos, etcétera. Ya para ello se generan estos modelos de generación y atracción de viajes. Para poder entregar este modelo de generación y atracción de viajes en terreno, se aplica lo que se denomina una encuesta origen-destino, que consiste en detener a todos los vehículos que circulan por una vía y preguntarles hacia dónde van, de dónde vienen, por qué están haciendo el viaje, cuál es la estratificación socioeconómica de cada una de las personas que van en el vehículo, cantidad de pasajeros, etcétera, lo que está ahí indicado. Eso me permite entregar un dato importantísimo para poder nutrir este modelo de generación y atracción de viajes. Es lo que me va a poder distribuirlos, ¿ya? Porque al pararme en un punto de la ruta, voy a ver que los vehículos pueden ir desde Angol hasta Chillán, o podrían ir de Angol hasta Yungay, o inclusive de Talcahuano hasta San Ignacio. Hay distintos orígenes y destinos. Con esta matriz de origen-destino, yo puedo generar alguna relación porcentual que me permita asignar flujos a cada una de las vías que están aquí en la red vial presentada. Son estudios macros, ya son estudios bastante grandes. Se los estoy contando para que sepan que existen. Yo no les voy a preguntar, hágame un estudio de tránsito y diga el plan estratégico de desarrollo de la región. Ya, nunca se me ha ocurrido hacer algo así. Pero bueno, no es la idea de este curso de pavimento. ¿Ya? Solamente que supiesen que existen estos modelos que entregan un parámetro para ordenar
la inversión pública a nivel regional o a nivel nacional. El tránsito normal, tránsito desviado, transferido e inducido son conceptos que están estrechamente relacionados con el modelo de generación y atracción de viajes. Hablábamos de generar y atraer viajes, asignar viajes a algunas rutas, dar porcentajes de los flujos dentro de la red vial a cada una de las vías. Y eso implica tener tránsitos normales o desviados y transferidos. Va a depender de lo que yo haga con mi proyecto. El tránsito normal se presenta en casos de proyectos de mejoramiento de vías existentes, siendo recuperaciones y cambios de estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a la red vial, y ahora me voy a enfocar solamente en la ruta N59Q, voy a hacer una recuperación de estándar. Tengo una velocidad de proyecto en general de 60 km por hora, diseñado con una norma muy antigua, y necesito actualizarlo, pero para 60 km por hora. Por lo tanto, esta ruta va a mejorar su ancho de calzada, un poco las bermas, pero va a mantenerse bidireccional. Al hacer una reposición, mantenemos las condiciones de funcionamiento de la vía. Si yo mantengo las condiciones de funcionamiento de la vía, solamente, por ejemplo, agrego una ciclovía o unas veredas, pero mantengo el estándar de la ruta, ¿ustedes creen que se reasignarían viajes en esta ruta o se mantendría casi igual? Sería como un bacheo profundo, digamos, se mejoró el lugar. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Cambiaría la forma de comportamiento de las personas respecto a la ruta? O sea, usted pregunta sobre si arreglar el terreno cambia el... ¿Cierto? Claro, ¿disminuiría el tránsito de la ruta si la arreglo? No, yo diría que no. O sea, uno puede disminuirla a pedazos, pero de cierta manera igual los autos van a seguir pasando, o los vehículos de carga como camiones o tractores pueden seguir pasando aunque uno haga un corte parcial, díchase la mitad del camino. Claro, claro, justamente. No va a haber una mayor oferta de vial. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora después a esta ruta le hago una doble calzada y la he hecho competir con ruta 5? ¿Usted cree que cambiaría el flujo de esta ruta? ¿Aumentaría si le hago una doble calzada y aquí está ruta 5 que más encima cobra peaje y en esta otra no cobra peaje? No, en ese caso aumentaría. Para tanto para quien la haga en este caso no va a ser tan rentable, pero en el caso del conductor promedio obviamente le sale más rentable transitar por ese lado. Ya. Entonces, cuando ocurre ese concepto, yo genero un tránsito desviado y un tránsito transferido. Cuando yo genero dentro de la red vial algún cambio importante en alguna de las vías que conforman esta red, por ejemplo, meterle una doble calzada a una ruta que antes no tenía doble calzada, voy a generar tránsitos desviados y transferidos. A eso se refieren esos conceptos que están indicados. El tránsito normal es cuando yo una ruta la puedo repavimentar por encima, pero la dejo igual como está. No aumento más calzadas, no le coloco más pistas, ¿ya? El tránsito se mantiene normal. Pero en cambio, cuando genero alguna modificación dentro de la red vial, eso implica que voy a tener tránsitos desviados y transferidos. Quería explicarles el concepto, por eso había generado esa conversación técnica. Pero vamos a lo que a nosotros nos interesa para avanzar un poquito, recordando que el semestre es corto. Nuestro tránsito solicitante para el cálculo de diseño de pavimentos va a ser determinado mediante el TMDA, Tránsito Medio Diario Anual, voy a leer lo que dice ahí, que representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, en una sección dada de la vía. La ruta 5, por ejemplo, de Puerto Montt hasta La Serena tiene 1500 kilómetros de longitud, ¿ya? Yo podría calcular el TMDA de toda la ruta 5, pero claramente, pensando en este modelo atractor, generador de viajes, tránsito desviado, transferido, inducido, si vamos a Google Earth, voy a aprovechar de abrir la aplicación, que demora un poquito. Ya tenemos una ruta 5 entonces que va desde Puerto Montt
hasta La Serena, pensando en ese tramo nomás. Podría ser también la ruta 5 hasta desde Quellón hasta Arica, pero vamos a ver el tramo que está entre Puerto Montt y La Serena. Está cargando Google Earth. Entonces, viendo la ruta 5, ahí está. Esa es la ruta 5. Ruta 5 pasa por Temuco, o en las proximidades de Temuco, en Los Ángeles, Talca, Chillán y Santiago. Pregunta abierta. ¿Ustedes creen que el tránsito, independiente que no hayamos calculado TMDA o el tránsito promedio, en la ruta 5 pasando por Santiago o por Rancagua o por Chillán o por Los Ángeles, será el mismo? No, yo creo que depende de ciudad en ciudad, de tramo en Justamente. tramo. Justamente, cada ciudad o cada tramo va a tener aportes de viaje, tránsitos inducidos, desviados, transferidos, gente que quiere meterse para salir desde Santiago a Valparaíso u otras cosas, y de Santiago salen todos los viajes del país. En general, inclusive los centros de distribución están en Santiago. Eso no tiene mucha lógica pensando en que el puerto está en la costa, pero bueno, traen todo para Santiago y después lo distribuyen al país. Ese modelo centralista que yo creo que hay que cambiar un poco. Yo soy de regiones, criado en regiones, y en los años 80, y bueno, todavía el día de hoy, vivir en regiones por temas de salud es complicado. Usted se enferma de algo muy grave en Coyhaique, por ejemplo, yo soy de Coyhaique, y la verdad es que tiene que viajar a Puerto Montt. Y en Puerto Montt también tiene ciertas limitaciones, tiene que empezar a acercarse a Santiago siempre. ¿Ya? Disculpen que hable esas cosas a veces un poco humanistas, pero creo que vale la pena indicarlo. Bueno, volviendo al tema del TMDA. Entonces tenemos una ruta 5 que tiene muy diversos centros atractores y generadores de viajes. Cada una de las ciudades es un centro atractor y generador de viajes, y con distintos tamaños, por lo tanto, los tránsitos son distintos. Por eso es que yo debo tramificar, como indicaba don Rodrigo, depende del tramo. Y a eso se refiere, en una sección dada de la vía. La sección dada es el tramo, en un tramo. El tramo lo defino yo. Podría ser la concesión Santiago-Talca completa o la mitad de la concesión Santiago-Talca, analizar el TMDA. También aprenderemos a generar estos tramos homogéneos. Este tránsito medio diario anual es el resultado de que yo, como que si yo, disculpen esa coloquialidad, como que si yo midiera tránsito todos los días del año 2021, los sumara y los dividiera por 365. Y eso me da el tránsito promedio de un día. Ese es el TMDA. Ese es el concepto matemático. Vamos a ver aquí que hay una metodología que permite hacer eso más practicable, porque medir tránsito en toda la red vial del país los 365 días del año es totalmente impracticable. No hay cómo hacerlo. Pero el modelo ASTO, que es un modelo estadístico, correlacional, que tiene factores de confiabilidad, permite generar una metodología que a través de mediciones discretas puedo calcular el tránsito promedio del lugar como que se hubiese medido todo el año. Para calcular este TMDA tenemos que realizar conceptualmente una determinación de los puntos de control. Ya entrando al área chica del diseño, pensando en que vamos a diseñar el pavimento de la ruta 5, por ejemplo, desde Chillán hasta Bulnes, vamos a tener que ubicar puntos de control. Lo primero son puntos de dónde voy a medir yo el tránsito. En qué lugares de la ruta, del tramo entre Chillán y Bulnes, voy a poner a gente a trabajar a medir tránsito durante 12, 24 horas, dependiendo de la metodología que yo indique. ¿Ya? Esos son los puntos de control. Y además, debo generar un análisis con los datos de tránsito del Plan Nacional de Censos para poder calibrar la medición que yo estoy realizando en terreno. Ya no es solo que yo vaya a medir 12, 24 horas y entregue un resultado, además debo calibrarlo con el Plan Nacional de Censo. Se deben aplicar unos coeficientes de corrección estacional, como señalaba, el TMDA se debería calcular midiendo tránsito todo el año y dividir por 365,
dado que eso no es práctico, la metodología permite medir en verano, invierno y primavera, con 3 mediciones del año, yo puedo generar una extrapolación al año completo. Pero con un coeficiente de corrección estacional voy a poder calibrarlo con la medición global que está realizada en el país en el Plan Nacional de Censos. Vamos a analizar también modelos de crecimiento para poder proyectar el tránsito. Recordar que estamos haciendo mediciones de flujo vehicular hoy, reitero que el hoy es el 2021, y tenemos que proyectarlo al año horizonte. Por lo tanto, estamos hablando de 25 o 30 años en el futuro, y para ello vamos a aplicar modelos de crecimiento y generar un tránsito de diseño al día de hoy y en el futuro. El tránsito con el que se calcula el TMDA es solamente de vehículos motorizados. Y ahí es cuando ustedes, como diseñadoras o diseñadores de caminos, si es que se dedican a esta área cuando estén trabajando, no olvidarse de que cuando se diseña la operatividad de la vía, qué espacios hay para vehículos, peatones y ciclistas, eso queda en manos de su criterio personal. Ya, el criterio de diseño. El criterio de diseño que tanto me imagino que lo han escuchado es netamente mi criterio personal. Mis vivencias como persona, cómo me fue cuando niño, cuando adolescente, no sé, todo eso al final genera que usted va a ir tomando decisiones respecto a los proyectos. Ya, por eso en esta cátedra señalo que nunca hay una respuesta absolutamente correcta o una absolutamente incorrecta, hay criterios de diseño y también parte del entendimiento de la teoría que se ha explicado. Lo importante es que siempre sea coherente lo que ustedes, cuando toman una decisión, la decisión es coherente de manera trazable a lo largo del diseño. Bueno, volviendo a lo nuestro, no olviden que los caminos y carreteras son para personas, pero los modelos de transporte se basan en el tránsito de vehículos motorizados. Y para ello vamos a descomponer el tránsito en autos y station, camionetas, camiones simples de 2 ejes, ¿ya? Autos, camionetas, camiones simples de 2 ejes, estos camioncitos de 3/4 que andan circulando en la ciudad. Luego aparecen los camiones de más de 2 ejes. Tenemos los camiones con semirremolque y los camiones con remolque. Además de los buses y taxibuses, que me acabo de dar cuenta que no tengo una infografía de ellos, pero bueno, ustedes conocen los buses y taxibuses. Entonces, esa es la composición del tránsito que nosotros vamos a medir, vehículos livianos y vehículos de carga. El tránsito tiene variaciones cíclicas. Este tránsito que vamos a medir, como tiene variaciones cíclicas, hay variaciones estacionales. Reitero, verano, invierno y primavera. Cada una de esas estaciones tiene un comportamiento de tránsito propio. En el verano, por ejemplo, si estamos en la zona que tenga muy poco tránsito. El Parque Torres del Paine. El Parque Torres del Paine durante invierno tiene un tránsito casi cero, ¿ya? Pero en verano aumenta a 700, 800 vehículos al día. Más o menos esos son los volúmenes que medimos hace unos años atrás. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos un lugar que está fuertemente influenciado su tránsito por la estacionalidad. ¿En qué estación del año se encuentra? Está influenciado el tránsito. Así también las variaciones diarias. No es lo mismo el tránsito el lunes que el viernes, o el martes que el domingo, ¿ya? Porque justamente cada día está influenciado por el sistema de actividades del lugar y los usos y costumbres de las distintas personas que viven en el entorno inmediato del proyecto, o también no tan inmediato, pueden venir de otro lado y meterse a un camino que estamos diseñando, ¿ya? Pero es eso, cada día tiene su propia fluctuación, y en base a ello se indica en la metodología de medición de tránsito, de ingeniería en tránsito, que entre martes y jueves el tránsito tiende a estabilizarse. Los viernes, los viajes que la gente que se va a la playa, o que se va a su casa del campo, o que no sale para ningún lado el día viernes porque le gusta estar encerrado, distintos tipos de comportamientos humanos, así como también el lunes todos se mueven a trabajar, o la gran mayoría de la gente se mueve a trabajar y a estudiar, pero el martes, miércoles y jueves hay un comportamiento muy promedio. Bueno, los sábados y domingos nada que decir, pues son totalmente turísticos esos días, por decirlo de una manera, por lo tanto no tienen un comportamiento normal o promedio. Entre martes y jueves sí.
Por lo tanto, para hacer los estudios de tránsito se tienen que también tener en cuenta las variaciones diarias al momento de medir en terreno. Y finalmente, la variación horaria, horas punta, horas valle, ¿ya? Es lo asociado a las variaciones significativas dentro de las horas del día. En base a esos tres conceptos, nosotros tenemos que planificar y realizar conteos de tránsito en terreno. Para ello, se indica que se pueden realizar mediciones de 12 o 24 horas. Cuando usted realiza mediciones de 12 horas, puede hacerlos entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Las mediciones de 24 horas comienzan de 12 a 12, de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente. Ambos métodos son válidos, son buenos para realizar las campañas de terreno, las mediciones de tránsito, pero hay una que es más conveniente que la otra. Primero que todo, pregunta abierta. ¿Es más fácil medir de día o de noche? Lo que sea, medir lo que sea. De día, profe. De día, profe. De día, de día. Entonces, mi recomendación, porque además de entregarle algunos conocimientos teóricos, que es lo importante del curso, también mi idea es entregarle algún criterio de diseño, alguna experiencia que a mí me ha pasado, ya, o que me ha tocado ver de otras personas. Entonces, lo primero es que de noche, la verdad es que la gente tiene sueño, tiene ganas de estar en la casa y además hay poca visibilidad. Por lo tanto, una medición de tránsito de noche no es lo más recomendable. En particular, si la persona que está midiendo tiene que identificar cada uno de los vehículos que pasan. Y más encima, si es una ruta de alto tránsito, va a ser más difícil aún de noche, se deslumbran con las luces que vienen de frente, o sea, no va a ser exitosa esa medición. Por lo tanto, lo que se recomienda es medir 12 horas, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Punta mañana y punta tarde, más la punta mediodía. Ya, con ese muestreo de 12 horas, nosotros podemos generar el cálculo del TMDA. Un tránsito de 12 horas no alcanza a representar el tránsito de un día, digamos que representa la mitad. Por lo tanto, para poder utilizar ese valor, vamos a aprender la aplicación de un coeficiente de expansión horario. Expansión horario, que lo había mencionado aquí en el punto 3. Coeficiente de corrección horario o expansión horario, lo que busca es el tránsito de 12 horas, esta medición entre 7 y 19 horas, transformarlo a un tránsito de 24 horas. Estos trabajos, estimados, se realizan en terreno, ¿ya? Este trabajo de terreno que se tiene que realizar, tiene que ser, primero que todo, bajo toda la normativa vigente y legalidad vigente respecto a protección de las personas que están en terreno. Como le dicen, seguridad en el trabajo. Todo lo que habla la H, todos estos organismos ¿cómo se llama?, de prevención de riesgos. Ya el concepto de la prevención de riesgos es medular, estimados. Ustedes van a tener gente a cargo, van a estar trabajando los primeros años en el área chica y van a recibir uno que otro pase, hacer goles y otras cosas, como hablan en la jerga futbolística. Lo uso de esa jerga más que todo porque como que se entiende un poquito más colorida que estar hablando todo el rato con términos muy formales. Ya entonces los primeros años van a estar trabajando en cosas específicas de diseño. Pero es probable que en el año 3 o 4 ya les empiecen a entregar, o antes inclusive, responsabilidad, equipos de personas a cargo. Y el tener equipos de personas a cargo tiene una responsabilidad gigantesca. En terreno, por ejemplo, tienen que tener las personas con las condiciones climáticas ideales. Ya, si está lloviendo que se las pela, ya primero que todo, cuando está lloviendo se generan distorsiones en las mediciones de tránsito. Hay variaciones que no están consideradas en ese modelo que estoy presentando en pantalla. A veces la gente cuando llueve o no sale o salen todos en auto, pero eso es variable, depende de cómo despierte cada persona, ¿ya? Entonces buscar siempre condiciones ideales. Primero, yo creo que es por la dignidad, la humanidad con los humanos, el que usted no tenga a la gente a la intemperie mojándose en pleno invierno. Ya hay algunas cosas que tienen que ustedes sopesar respecto a lo que es
la humanidad, van a tener gente a cargo, el recurso humano es importante porque son seres humanos igual que ustedes. ¿Por qué se los digo? Cuando ustedes estén trabajando, me imagino que ahora todas ustedes y todos ustedes están agobiados, que las pruebas, que el trabajo, que aquí, que hay que entregar, y que el semestre, y que se acaba el semestre. No creo equivocarme en ello. Adicionalmente, cuando estén trabajando ya en el mundo profesional con el cartoncito bajo el brazo, ahí, su cartoncito bajo el brazo, eso implica responsabilidad desde el punto de vista contractual. Van a tener que generar al jefe que tenga utilidades, que la obra se demore poco, que el diseño también. Siempre en la variable tiempo, ojalá funcionara lo de Einstein, porque ahí correría un poquito más rápido, podríamos comprimir el tiempo, no sé, harto, pero de repente el tiempo no les va a alcanzar. ¿A qué voy con ello? Que cuando el tiempo no empieza a alcanzar, por las cosas administrativas y contractuales y técnicas del trabajo, a usted se le empieza a olvidar, y a todos los humanos, me he fijado a nivel transversal, se nos empieza a olvidar los otros humanos. Entonces usted empieza a pedir, oye, ya, pero que terminen rápido, no, no, dale nomás, oye, jefe, está lloviendo, no, no, si tenemos que darle. Entonces, el cegarse de repente en ese tipo de cosas, primero atenta contra las personas. Y segundo, que es menos importante, pero no por ello menos, cuando las personas no están conformes en un lugar, empiezan a trabajar de cualquier manera. Y eso implica, primero, que les van a entregar un mal producto. Van a medir mal el terreno, o si están hormigonando, va a quedar mal hecho el vibrado, no van a aplicar la membrana de curado, va a pasar cualquier cosa que al otro día, cuando vean el hormigón fraguado y todo fisurado, ay, van a pensar, más encima se van a enojar porque no hicieron la pega como usted quería, pero si usted hace las sumatorias atrás, tenía a la gente muy presionada, no trabajando en condiciones ideales, etcétera. ¿Ya? Fijarse siempre las condiciones climáticas de las personas antes de llegar y mandarlas a terreno. No con ello digo que cada vez que caiga una llovizna ustedes paren una faena, no es la idea tampoco, ¿ya? Sino que hay sopesar qué implica lo que se está haciendo con respecto a la variabilidad climática. Entregarles la ropa adecuada, en ese caso si ustedes ven, están en pleno invierno las personas, pleno invierno, ¿qué implica aquello? Que ropa abrigada, y se la tiene que proveer usted como el dueño de la empresa o el jefe terreno, el administrador, llámele como le llame al cargo, ya tiene que ser un líder, no un jefe. ¿Ya? Un jefe se preocupa de esas cosas. Los trabajos de gabinete. Ay, no piense que la gente de gabinete son solo mujeres. Disculpe, fue la foto que encontré en internet, ya, así que no vayan a pensar que es como una especie de los términos que se utilizan, que debemos utilizar hoy por hoy en todo este tema de integración. Así que no vayan a malinterpretar la imagen. Una vez me preguntaron eso, así que antes que alguien me pregunte, digo que fue netamente la primera imagen que encontré en internet de ergonometría. Lo que puse en internet fue ergonometría y me apareció esa imagen. Entonces, por optimización de tiempo la copié y la pegué. Pero a lo que voy, también en las oficinas pueden tener cosas graves. Se les puede morir una persona en una oficina. ¿Ya? Situación. Una persona de 64 años, un año antes de jubilar. Oficina con alfombra, una alfombra que tiene hartos años de uso y tiene algunos hoyos, algunos baches en la alfombra. ¿Ya? Y esta persona de 64 años se tropieza justo en el bache de la alfombra. Y esta persona tenía, no sé, un problema óseo. Y se quiebra una cadera. Gravísimo. Un accidente gravísimo en un lugar que en teoría está todo controlado. ¿Ya? Entonces, eso, preocuparse en los trabajos de gabinete también que la gente tenga su ergonometría, las tendinitis, evitar las tendinitis en las muñecas, tendinitis en el cuello, todo, un buen monitor, un buen computador, teclado, la apoya muñeca, eso es preocuparse siempre, que las sillas tengan las configuraciones adecuadas. Ustedes preocupados como líderes, preocupados de esas cosas, porque esas cosas, además de que lo primordial es ser humano con los humanos, al final del día les va a entregar un buen producto. Porque la gente ve, oh, el jefe, el jefe. No, sin más que ser el buen jefe, es ser humano con los humanos. Y otra cosa que no se les tiene que olvidar es que los accidentes no existen. Cuando en la situación que le describí recién de la alfombra, es la combinación de condiciones subestándar y conductas permisivas las que permiten que hayan, entre comillas, accidentes. La condición subestándar era el bache en la alfombra. La conducta permisiva fue que nadie se preocupó de reparar la alfombra. Pasaron durante años por la alfombra con el bache cada vez más grande hasta que alguien se cayó y se quebró la cadera. En terreno, el no tener los conos, el no tener iluminación si es que corresponde,
el no tener bien señalizado es una condición subestándar. Y la conducta permisiva es que todos se hacen los locos o las locas y nadie ve como que no hay señales y sigue trabajando nomás, hasta que atropellan a alguien en la ruta, con las condiciones fatales que puede tener eso. ¿Ya? Y cargar con ese tipo de cosas no creo que sea bueno en la conciencia de nadie, porque ese tipo de cosas no se olvidan. Conozco un par de personas que se le han muerto gente en terreno y es algo que no se olvida, además de que todo el problema legal que va a tener, la familia que van a ir a uno de los que conocí, iba la familia a la casa a hostigarlo, se tuvo que cambiar de casa, ya, ingeniero y todo, y bueno, ocurren los accidentes, pero son la mayoría, yo diría que el 90% son evitables. ¿Ya? Así que siempre, esto que le acabo de decir, que a lo mejor me gasté 10 minutos de la clase, pero creo que es importante a gente que está a punto de obtener un grado profesional, un título profesional, que van a ser líderes de equipo, no se les puede olvidar, en particular lo nuestro, que es tan cuadradito, tan estructurado, número, rentabilidad, utilidad. Eso es lo que usted va a escuchar, estado de pago, rentabilidad, utilidad, meta, solamente meta y cumplir la meta. Pero en esa vorágine es cuando se le empieza a olvidar lo humano y va a tener algo que no va a ser grato. ¿Ya? Nunca se olviden de los humanos, estimadas y estimados. Van a ser líderes de equipo, así que en base a ello, jamás olvidarlo. Bueno, y además de todo eso, que es lo importante, cuidar a la gente, ustedes tienen que fijarse de que el lugar sea apropiado, que tenga buenas condiciones de visibilidad, iluminación, en caso de que esté en invierno como está en la fotografía, proveer a lo mejor de un lugar de abrigo, poder conseguir baños a la gente. Bueno, voy a dejar de lo humano porque ya fui bastante enfático, que no se le olvide, hasta el baño no se les puede olvidar. Cuando trabajé contando autos de la universidad, contaba autos para los semáforos, un compañero trabajaba para Enauter, y este salvaje nos hacía contar 14 horas seguidas. Bueno, en ese tiempo, en los años 90, no había mucha legislación de seguridad para el trabajador. 14 horas seguías contando en una esquina y ni siquiera nos conseguía un baño. ¿Ya? Entonces, claro, ahora viéndolo, no, pues eso no puede ser. ¿Ya? Pero además de ello, tener el equipamiento adecuado, elementos de seguridad, tienen que tener al personal capacitado. Y capacitado no quiere decir que vayan a hacerle un curso o tenga un cartón o algo por el estilo, porque usted cuando esté trabajando en terreno muchas veces va a contratar gente como jornal, trabajo por el día o por algo que no es específico, sino que necesito que cuente auto. Entonces, para ello usted va a enseñarle a las personas cómo utilizar el instrumento de medición, que podría ser alguna planilla electrónica ¿cómo se llama estos formularios que se anotan físicamente? Usted tiene que capacitar a las personas y asegurarse de que hagan bien el trabajo. ¿Ya? Explicarle, estar con ellos en terreno y no decirle, oye, lo que hay que hacer es medir auto, este es el formulario, anda a medir. Eso no, porque lo más probable es que le entreguen cualquier cosa. ¿Ya? Y eso no es la idea de un proyecto de ingeniería. Para la determinación de estos puntos de control, tenemos que realizar análisis de gabinetes previo a irnos a terreno, tenemos que juntarnos con todos los profesionales del área, los que vayan a participar, ahí hay varios, de los tantos que pueden entrar en un proyecto vial, y definir puntos de control, en particular para tránsito, en transporte y tránsito, es cuando ustedes van a decir, ya, en estas intersecciones o en estos sectores del camino vamos a medir flujos y va a ser por este o este otro motivo. Ya, el motivo hay varios, por ejemplo, voy a ir a Google Earth mejor. Me voy a acercar acá. Cuando ya me empiezo a acercar a esta ruta N59Q, me empiezo a fijar que tiene muchas intersecciones con otras vías. Entonces, podría yo indicar, ¿sabes qué? Vamos a medir en todas las intersecciones que haya en la ruta N59Q. Bueno, a mí me tocó este proyecto de ingeniería hace años atrás, de Chillán hasta Yungay, 60 kilómetros de ruta, y le indiqué al consultor que tenía que medir en todas las intersecciones, que son hartas, ya más de 40. Entonces me dijo, oye, pero son muchas, y ahí llegamos a un consenso, ya, porque ahí analizamos la red vial, y habían algunas rutas que repetían los ruteos, algunas que llegaban a los mismos puntos. Entonces, en base a ello, fuimos eliminando algunas intersecciones, pero es una conversación siempre con los demás profesionales del equipo con los cuales usted esté trabajando. Ya es importante la conversación interdisciplinaria para poder llegar a un buen consenso con lo que yo quiero medir. Va, me perdí. Esta es.
Visitas a terreno, estimadas, estimados, cuando dirijan equipos, no se les olvide ir a terreno, y el ir a terreno, no sé si se los había indicado, pero es bajarse del vehículo. Ya no mirar de arriba de la camioneta cómo está quedando y usted sigue. No, las obras se caminan, las obras viales, de hidráulica, de lo que sea. Cuando usted vaya a terreno, bájese, camine, revise, pregunte, toque la tierra. Todo lo que le han dicho en las otras cátedras tiene que hacerlo cuando va a terreno. Eh, Eso, ese punto de control lo vamos a rescatar del Plan Nacional de Censos que se encuentra en esa dirección web, ¿ya? O entrar a www.vialidad.cl cuando estemos utilizando el Plan Nacional de Censos, que va a ser en el ejercicio que vamos a hacer prontamente. Les voy a indicar cómo utilizar este Plan Nacional de Censos, qué información entrega, etc. Pero sí aquí hay una infografía. Esta es una imagen de una cartografía que tiene respecto a la región metropolitana. Aquí está Santiago. Pero si ustedes se fijan, todo lo que es región metropolitana tiene una red vial interurbana, que son las rutas rojas. Todas esas rutas rojas que aparecen en pantalla son caminos interurbanos. Y cada uno de ellos, si ustedes se fijan, tiene una pelotita azul. Esa pelotita azul es un punto de control del Plan Nacional de Censos que durante cada 2 años la Dirección de Vialidad realiza mediciones en todos estos puntos y genera el TMDA que permite calibrar las mediciones para estudios específicos. Se tiene controlada la red vial cada 2 años. Y es lo que ustedes van a aprender a utilizar en esta cátedra para que puedan hacer estudios de tránsito o diseñar pavimentos. La idea es que salgan capacitados para poder hacer esas labores a nivel basal. Con todo lo que yo les entrego aquí, no alcanza a ser el 100% del conocimiento, pero sí, si les preguntan en una entrevista de trabajo, ¿sabe diseñar pavimentos? Sí. ¿Sabe calcular tránsito? Sí. La idea es eso. Como señalaba, usted va a indicar puntos de control y por lo general se realiza en intersecciones. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a catastrar en terreno se llama tránsito interseccional clasificado, que es por cada uno de los tipos de vehículos motorizados. Y aquí viene el entendimiento de cómo funciona la vía para poder saber si necesito ciclovías, necesito veredas, necesito algún otro tipo de vía especial o algún espacio adicional en la vía que me lo van a entregar los otros usuarios. Las bicicletas, las motos, las carretas de tracción animal o humana, ¿ya? Los peatones y los otros tipos de vehículos que circulan. ¿Cómo defino eso? Usted tiene que hacerse cargo e ir a terreno antes de mandar a la gente a medir, antes de enviar a sus equipos de apoyo a medir en terreno, usted tiene que ir, recorrer la ruta a pie, caminar, estar una semana completa. Ya no es andar sacando la vuelta, usted está conociendo el lugar, revisando, haciéndose una idea de lo que es el lugar en sí, conversar con la gente, preguntarle, oiga, hay muchos accidentes, ¿qué cree usted que debería tener la ruta? Cosas por el estilo. ¿Ya? Y en base a ello usted después puede definir conceptualmente qué tiene que medir en terreno. Esto que estoy indicando es el método científico de siempre. Ver los datos, analizar los datos y empezar a aplicar modelos para la resolución del problema. En esta determinación de tasas de crecimiento vamos a través de un tránsito que medimos hoy, vamos a aplicar una tasa de crecimiento. Y para ello, como vamos a utilizar una tasa de crecimiento que proviene de modelos de crecimiento, son modelos estadísticos, series estadísticas del PIB regional o del PIB nacional o del crecimiento del parque automotriz que indique el Ministerio de Desarrollo Social o lo que indique el Plan Nacional de Censos, siempre van a ser datos históricos. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar algunos criterios que permitan validar esos datos. Lo primero es señalar que tenemos un coeficiente R cuadrado. Este coeficiente R cuadrado es un coeficiente de bondad estadístico que se va a aplicar a la muestra completa. Cuando este coeficiente de bondad me da mayor que 0,75 o mayor igual, perdón, es un dato válido. Es porque mi serie completa es homogénea. ¿Ya? Los datos no se disparan mucho unos de otros, por lo tanto tiene cierta bondad la muestra, se puede utilizar. Y además, en los modelos de crecimiento
se indica que las tasas sobre el 9% no son sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, es un dato que no podría utilizar. Con esos dos criterios, nosotros vamos a determinar cuáles son los datos válidos para proyectar en el tiempo. Los modelos que vamos a utilizar están basados en la típica fórmula de interés compuesto, ¿ya? Donde un valor presente lo llevamos hacia un valor futuro. Entonces, vamos a realizar un análisis de determinación con los siguientes criterios. Vamos a analizar la bondad de la muestra, ver si es que la muestra o el dato específico es sostenible en el tiempo, y vamos a proponer tasas de crecimiento. Todo esto lo vamos a tener que analizar de manera cruzada, como indica ahí, con las tasas que recomienda el Ministerio de Desarrollo Social. Otra vez aparece este Ministerio de Desarrollo Social, el que autoriza las inversiones públicas, el que autoriza si es que vamos a pavimentar la ruta N70 o la N59Q, como en el ejemplo que indicaba al principio, donde le hice una pregunta abierta a todos ustedes. Y claro, tenemos cierto criterio técnico, pero hay un ministerio que autoriza eso. Y para ello, nosotros vamos a tener que cruzar nuestra información con lo que ellos recomiendan. Y finalmente, usted como proyectista va a hacer una propuesta. Aquí, en este tipo de cálculos que estamos realizando, usted va a proponer, usted va a indicar cuáles son las condiciones del proyecto, cuáles son las condiciones de crecimiento que tiene el proyecto. Va a indicar, esta es la tasa porque, y ahí viene su argumentación. ¿Ya? Hay una argumentación técnica asociada a ello. Para nuestro caso de la cátedra, la argumentación técnica va a ser por descarte buscar los datos que cumplan con estos parámetros, con estos criterios. Ese análisis histórico de datos PIB, el análisis histórico de datos de tránsito, etcétera, que va a entregar un R cuadrado, para nosotros, diseñadores de pavimentos, va a ser un dato de entrada. ¿Ya? Diseñadoras y diseñadores de pavimento va a ser un dato de entrada. ¿A qué me refiero con ello? Aquí va a haber un especialista que va a hacer esos análisis y nos va a entregar los datos que nosotros hayamos pedido. Usted como diseñador va a decir, yo para poder utilizar el tránsito necesito que el ingeniero en transporte o la ingeniera en tránsito me entregue el indicador de bondad de la muestra relacionado con la tasa de crecimiento. Entonces lo que se va, por cada tipo de vehículo que nosotros definamos en la muestra, nos van a tener que entregar la tasa de crecimiento y su coeficiente de bondad asociado. Y vamos a tener una tabla de estas características, una matriz, como les gusta decir a los matemáticos. Tenemos una matriz que nos indica las tasas de crecimiento con su coeficiente de bondad cruzado con el punto de control del Plan Nacional. Y aplicamos el criterio tal como se indica. Las tasas válidas son las menores a 9% y que además su coeficiente de bondad sea mayor o igual que 0,75. Entonces, por simple descarte, por simple inspección, usted va a eliminar los datos que no cumplan. Por ejemplo, en la primera fila, en este punto del Plan Nacional de Censos, tenemos que los camiones de 2 ejes tienen un coeficiente de bondad de 0,38. ¿Ese dato es válido según lo que había indicado antes? Recuerden que el R cuadrado debe ser mayor o igual que 0,75. ¿Es válido el de camiones de 2 ejes? No, profe, no, profe. Es solamente el análisis. Verificar que se cumplan las bondades y además que las tasas sean menores que el 9%. Por ejemplo, esta tasa, que está asociada a los camiones de más de 2 ejes, tiene 0,83 de coeficiente de bondad, pero la tasa es 11,72. Y el modelo de crecimiento me dice que tasas sobre el 9% no se considera. Por lo tanto, es un dato que se excluye. Y otro criterio que no lo anoté, no lo anoté aquí en los criterios, lo puedo mostrar aquí claramente,
es que en los modelos de crecimiento las tasas negativas no se consideran, porque justamente el modelo es de crecimiento. No tendría sentido analizar un pavimento donde el tránsito a futuro va achicándose, que implicaría eso que subdimensionaría el paquete estructural de pavimentos. Así que lo que debo yo tomar son solamente las tasas que son positivas. Esos serían tres criterios. R cuadrado mayor o igual que 0,75, la tasa menor que 9% y no se consideran tasas negativas. Hay una imagen de lo que entrega el Plan Nacional de Censos. Nos entrega datos de tránsito por los distintos tipos de vehículos, autos station, camionetas, camiones de 2 ejes, de más de 2 ejes, semirremolques, remolques y locomoción colectiva, que corresponde al tránsito interseccional clasificado que había mostrado anteriormente. Y además, usted en su medición, porque eso no va a influir en el diseño de pavimentos, usted manda a medir todos los demás usuarios, porque además de que le permite entender bien el lugar, cómo funciona desde el punto de vista de transporte, puede ser que su mandante le pregunte, oye, ¿cuántos peatones circulan por el lugar? Y si usted no midió los peatones, va a tener que mandar a medir peatones y realizar una campaña de nuevo. Para empezar sale el doble de caro, y además que si solo va a mandar a medir peatones, va a tener que pagar el precio del servicio como que si midieran todos los tipos de vehículos. Usted no va a poder pagar menos porque solo miden peatones, va a tener que pagar las 12 horas de trabajo igual. Entonces, siempre traten de medir todo, todo desde un principio. ¿Ya? Pero nosotros resumimos datos de tránsito para este cálculo del TMDA. Tránsito motorizado, autos hasta locomoción colectiva. Entonces, este Plan Nacional de Censos, en este caso, entrega la siguiente información. Vehículos por día, por diferentes tipos de vehículos. Y además tiene una nomenclaturización o una forma de denominarla, una denominación, donde la estación tiene el siguiente número. En este caso sería la estación 13 023 011. Cada uno de esos números tiene asociado una funcionalidad. El primer número, el 13, corresponde al número de la región. Ustedes recordarán que Chile antes tenía en cada una de sus regiones números y asociado un nombre. Hoy por hoy solo tiene los nombres, pero para efectos de bases de datos y otras cosas se mantienen todavía los números. La región 13 sería la región metropolitana. Por lo tanto, la estación que aquí yo estoy mostrando corresponde a una estación del Plan Nacional de Censos en la región metropolitana. El segundo número que entrega este Plan Nacional de Censos es el número de la estación. Es decir, estoy en la región metropolitana, en la estación número 23. Y luego aparece otro número que es el 01, 02, 03. Se refiere a la rama del movimiento que se está describiendo. Como es un tránsito interseccional, se está midiendo en las intersecciones, esta es una intersección que tiene 3 ramas. La voy a mostrar. Ups, no me deja mostrarlo. Qué lástima.
Voy a ver si me resulta, estimadas, estimados. Mire que se me quedó pegada esta cosa aquí. No, no lo puedo hacer. Uf, lo lamento. A ver, déjenme ver, tratar de todo desde otro lado. Uf, puede ser, no me deja. Ay, bueno, siendo las 19:25, estimado, no pude hacer que apareciera en la página del Plan Nacional de Censos. De todas maneras, me quedaban 5 minutos. Así que para poder cerrar la clase, a modo de resumen del día de hoy, vimos lo relativo a el cálculo del TMDA, este tránsito promedio que vamos a tener en una ruta, cómo este tránsito es parte medular y fundamental para el cálculo de la carga solicitante, que son los ejes equivalentes. Entonces nosotros vamos a realizar mediciones de tránsito en un horizonte de diseño. Vamos a definir un horizonte de diseño y en base a ese horizonte de diseño con mediciones de tránsito del día de hoy, vamos a proyectar el tránsito al futuro. Recordar que estas mediciones de tránsito se van a realizar en bloques de 12 o de 24 horas. Mi recomendación fue realizar siempre las mediciones de tránsito de 12 horas a modo de que se aseguren de que mida bien el personal que ustedes tengan en terreno. No olvidar lo de los trabajos de terreno y gabinete con las condiciones de prevención de riesgos adecuadas y así también las condiciones técnicas. Y de este Plan Nacional de Censos nosotros calibraremos estas mediciones de 12 horas para poder tener una medición que continúe o tenga la tendencia de la vía que estoy estudiando. Y les mostré ahí el Plan Nacional de Censos que lamentablemente no alcancé a mostrar la intersección que está aquí indicada. De todas maneras, el próximo martes lo veremos en detalle. El próximo martes de clases, la próxima semana entiendo que está el receso de 18 de septiembre, así que sería ya para el martes 21. ¿Alguna consulta, señoritas, caballeros? Profe, yo no tengo consulta como tal, pero sí lo que quiero hacer es ver la posibilidad de que, ya que tenemos también clase el día jueves, a lo mejor pueda presentar lo que quería presentar hoy día al principio, como para... en realidad yo quería verlo nomás, así como de curiosidad. Lo voy a hacer Sí, bastante... recuérdemelo el jueves, porque ahí tengo que solucionar algo aquí que la barra de tareas no me dejaba entrar a la barra de tareas que estaba oculta atrás, así que por eso traté de configurarlo, pero no me dejó acceder. Ya, así que el día jueves les puedo mostrar esa intersección y el jueves continuamos con camino. Eso por el día de hoy, estimadas, estimados. ¿Alguna consulta, inquietud? Pareciera que no. Por mi parte, deseo que tengan buena tarde y nos veríamos el día jueves. Hasta luego. No, profe, cuídese. Igualmente, Hasta luego, Chao, profe. profe. Gracias. Gracias. Chao, que estén